En este video vamos a hablar sobre la concentración de tierras en Brasil, abordando aspectos históricos y también actuales. Así que ponte cómodo en tu silla y ven conmigo para asegurar ese 10 en el examen de mañana, ¿vale? ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Espero que sí. Soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada y en nuestro video de hoy, la estructura de la propiedad de la tierra en Brasil. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Antes que nada, lo elemental, lo esencial. ¿Qué es eso de estructura de la propiedad de la tierra, de lo que tanto escuchas hablar en la escuela, pero no entiendes bien qué es? Básicamente, la estructura de la propiedad de la tierra es la organización y distribución de la posesión y el uso de la tierra. Así de simple, así de simple. O sea, cómo están distribuidas las tierras en Brasil, ¿ok? Bien sencillo. Y entonces va a involucrar aspectos como la concentración de tierras, el tamaño de las propiedades rurales, los cultivos y actividades que se desarrollan ahí, las relaciones de poder que también se desarrollan en el medio rural, y así sucesivamente. Ok, pero ¿por qué es importante eso, profesor? Bueno, entender esa dinámica es esencial para que comprendas toda la cuestión agraria del país, tanto en lo que respecta a la productividad como también a cuestiones sociales, ¿verdad? Involucrando el uso de la tierra, la cuestión de los conflictos y todo eso. Y mira, el punto central y fundamental dentro de esto es que Brasil, históricamente, está marcado por una gran concentración de tierras, que es lo mismo que decir que está marcado por una gran concentración de propiedades de tierra, o sea, grandes porciones de tierra en manos de pocas personas. Y ahí viene esa preguntita, ¿verdad? ¿Por qué existe esa concentración de tierras? ¿Dios quiso que fuera así? No, no fue así, ¿verdad? Eso se debe a la historia de Brasil, a cómo nuestra historia fue consolidada y desarrollada. Y para entender eso, tenemos que volver a la colonización portuguesa. ¿Tan lejos así? Sí, necesitamos entender de dónde viene esa concentración de tierras. Y sobre eso, debes recordar que la primera organización de tierras, aquí en Brasil, la organización territorial, fue a través de las capitanías hereditarias. ¿Recuerdas, verdad? Esas franjas, esos lotes horizontales de tierras que la corona portuguesa donaba a los llamados donatarios para que ellos desarrollaran la colonia. Y entonces, esos donatarios, como no eran tontos ni nada, redistribuían parte de esas tierras a través de las llamadas esmarías, que eran lotes más pequeños dentro de las capitanías, que también se donaban ahí, ¿no? Para que esos propietarios pudieran cultivar y desarrollar económicamente esas zonas. Y como puedes imaginar, las personas que recibían esas tierras no eran cualquiera, ¿verdad? Eran personas que tenían cierto poder y cierto estatus social. Además, tampoco podemos perder de vista que la base de la economía del Brasil colonial estaba enfocada en la gran propiedad. Esto a través de aquel sistema de plantation, cuyo enfoque era la monocultura, ¿verdad? Grandes lotes de tierra con solo un tipo de cultivo, con el principal objetivo de exportar, ¿no? Plantar aquí para exportar. Sí, hasta recuerda un poco al Brasil actual, ¿verdad? Pero bueno, termina la fase de Brasil colonia y llegamos al Brasil imperio. Sin embargo, toda esa estructura que mantenía la concentración y la elitización del acceso a la tierra no solo permaneció, sino que fue reforzada en este periodo histórico. ¿Pero cómo es eso? Bueno, mira, alrededor de 1821, 1822, tenemos ahí el fin formal de las capitanías hereditarias. Eso dentro de la fase imperial. Y luego, alrededor del año 1850, tenemos la llamada Ley de Tierras. ¿Pero qué es esa Ley de Tierras? Decía, básicamente, que la posesión de la tierra solo se daría por medio de la compra. Pero entonces piensas, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que eso reforzó aún más el carácter elitista del acceso a la tierra. ¿Cómo así? Bueno, solo tienes que preguntarte, en esa época, ¿quién podía comprar tierras? Así es, principalmente las élites blancas y libres, porque no podemos perder de vista que aquí, en ese momento, Brasil todavía estaba, ¿no? Bajo el régimen de la esclavitud, un régimen esclavista. Y eso, como dije hace poco, refuerza y consolida la concentración de tierras en Brasil, ¿no? Los llamados latifundios. Y si pensamos aquí en un contexto más social,
Grupos históricamente excluidos, como indígenas, negros y los trabajadores libres de la época, tienen el acceso a la tierra aún más dificultado por causa de la ley de tierras. Entonces, te diste cuenta, ¿verdad?, que para entender el porqué de la concentración de tierras de hoy, es necesario entender al menos un poco de la historia de Brasil. Y, hablando de concentración de tierras, mira este gráfico de un estudio realizado por el IBGE, que muestra, básicamente, la cantidad de establecimientos rurales y el área ocupada por ellos. Fíjate cómo los grupos de hasta 50 hectáreas corresponden al 81.4% de los establecimientos rurales. Rurales en Brasil, sin embargo, aunque sean la mayoría, ocupan un área de apenas el 12.8%. En cambio, los establecimientos rurales, que tienen más de 2.500 hectáreas, corresponden a solo el 0.3% de los establecimientos rurales, pero ocupan un área total del 32.8%. Esto ilustra perfectamente la concentración de tierras que existe en Brasil, que, como ya dije, no sucede por arte de magia ni por voluntad divina, ¿verdad? Es fruto de un proceso histórico. Bueno, el Estatuto de la Tierra, en resumen, ¿de acuerdo, gente? Es una legislación que regula los derechos y obligaciones sobre inmuebles rurales en Brasil y va a surgir allá por el año de 1964. Entre otras cosas, va a definir la llamada función social del inmueble rural, o sea, cuál es la función de esa propiedad. Y aquí, para que el inmueble garantice su función social, tiene que cumplir con 4 requisitos. Primero, garantizar el bienestar de los trabajadores. Segundo, preservar los recursos naturales presentes en la propiedad. Tercero, respetar las leyes laborales. Y el cuarto, y tal vez uno de los más importantes, es que sea un inmueble productivo. O sea, no puedes tener una gran propiedad rural, en teoría, ¿verdad?, que no produzca, que sea improductiva. Entonces, según la legislación, los inmuebles que no cumplen con estas determinaciones pueden ser expropiados y utilizados para fines de reforma agraria. Además de la función social de la tierra, el Estatuto de la Tierra también trae el concepto de módulo rural, que es básicamente el área mínima que permite la subsistencia de una familia. Y aquí el tamaño de cada módulo varía según la ubicación y otros aspectos también. Y aquí tenemos 4 nomenclaturas. La primera sería el minifundio, que son propiedades rurales de hasta un módulo rural. La segunda es la pequeña propiedad, que va de 1 a 4 módulos rurales. La tercera es la mediana propiedad, que va de 4 a 15 módulos rurales. Y la cuarta es la gran propiedad, que es una propiedad que contiene más de 15 módulos rurales. Bastante sencillo, ¿verdad? El Estatuto de la Tierra es muy importante. ¿De acuerdo, chicos? Y por último, ahora, solo para cerrar el video, vamos a hablar de movimientos sociales, porque toda esa concentración de tierras que abordamos aquí hace que surjan movimientos sociales que buscan el acceso a la tierra. Entre ellos, el principal, el que más destaca, es el MST, que es el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. Bueno, en resumen, este movimiento nace en la década de los 70 con la reivindicación principal de luchar por la reforma agraria en Brasil. Lo que es la reforma agraria sería básicamente esa redistribución de tierras. Y el enfoque de este movimiento es hacer cumplir la función social de la tierra, principalmente en esos grandes latifundios que existen en Brasil y que son improductivos, o sea, que no generan riqueza para el país. Mira, para que entiendas aún más y te vuelvas un experto en el tema, te estoy dejando en tu pantalla un video sobre la formación territorial y los ciclos económicos de Brasil y otro sobre sistemas agrarios, ¿vale? Videos complementarios esenciales para tu aprendizaje. Gracias a ti que te quedaste conmigo hasta aquí, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartir. Un fuerte abrazo. Adiós, gente. Hasta luego.